Bueno, y continuamos. Le damos la bienvenida al próximo ponente. Es una persona muy especial, es Juan Gigliotti, quien es de Argentina. Él es médico especialista en neurocirugía. Él es el subdirector de la Fundación ENAT, es decir, Estudios para la Neurociencia Aplicada. Él nos acompaña el día de hoy con el tema neuroeducación primaria y secundaria de la infancia. Bienvenido, apreciado doctor. Gusto saludarlo. Gracias por su valioso apoyo en este valioso congreso. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ruth? Buenos días, buenas tardes para algunos, buenas noches. Gracias, Ruth, por la invitación. Gracias, Padre Williams, por la invitación. Gracias a los directivos de la UNESCO por permitirme participar con todos ustedes en este congreso neurohumanístico. La verdad que es un honor y un placer estar con amigos, con grandes docentes, con las personas que me antecedieron, con las doctoras. Muy buena la exposición. Y bueno, voy a tratar de aportar mi granito de arena para todo esto. El tema que nos trae hoy es cómo ve las neurociencias el proceso educativo en la primera y en la segunda infancia. Para eso vamos a tener en cuenta, primero, que nosotros tenemos el universo delante nuestro. El universo que pesa 1,360 kg y es nuestro cerebro. Con él podemos ir a donde querramos. Siempre decimos que el cerebro puede ser nuestro principal amigo o puede ser nuestro principal esclavo. Y trabajar sobre el cerebro significa eso, trabajarlo desde chicos, con nuestros padres, con las escuelas, con las religiones, con lo que sea. Podemos hacer lo que querramos. Una cosa importante es que nosotros podemos consultar a un médico si andamos mal de los brazos, de las piernas, si nos vemos alguna cosa en el abdomen y consultamos. Pero sin embargo no nos damos cuenta cuando el cerebro funciona mal. Y no pensamos en él, quizás porque está en una cavidad cerrada. Y como no lo vemos, creemos que no funciona. Y funciona todo el día, durante todos los días de nuestras vidas. Por eso es muy importante cultivarlo. El cerebro, como lo conocemos hoy, tiene 200.000 años, muy poco para la historia. Y es un cerebro que a su vez deriva de otro cerebro, que es el cerebro de los mamíferos, de 200 millones de años. Y que a su vez este cerebro de los mamíferos deriva de otro cerebro, que es el cerebro de los reptiles, 500 millones de años. Y una característica especial es que nosotros no perdimos esos cerebros, tanto de los mamíferos como de los reptilianos. Los conservamos y esos tres cerebros conforman uno, la teoría de MacLean en 1950, que dice que los tres cerebros se están hablando continuamente. Y podemos decir que hay un cerebro racional, que es la corteza cerebral, que es la más nueva. Tenemos un cerebro emocional, que es el que heredamos de los mamíferos, que es el emotivo, el sistema límbico. Y tenemos un cerebro reptiliano, que es el que heredamos de los reptiles y es el cerebro instintivo. ¿Esto lo podemos ver hoy en día? Sí, nosotros vemos que por resonancias magnéticas comunes, vemos esas tres partes diferenciadas del cerebro, que son el neocórtex, o cerebro racional, o cerebro que planea un futuro, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional en el centro del cerebro, y el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo, es el que nos da las condiciones básicas para vivir. Pero estos tres cerebros funcionan todo el día y se están hablando, día y noche. Hablar de cerebro es hablar de neuronas. Cuando nacemos tenemos una población de neuronas que van creciendo la población y llega a un máximo esplendor
entre los 2 y 4 años de edad. Y una característica importante de esas neuronas es que no están unidas fuertemente entre sí, sino que se acercan. Se acercan en un espacio, como vemos acá en la diapositiva azul, en un espacio que se llama espacio sináptico. Las neuronas se atraen o se alejan de acuerdo a lo que decidamos hacer, de acuerdo a lo que creamos que podemos hacer. A los 40 minutos de tomar una decisión, las neuronas se acercan. Y si no las estimulamos, las neuronas se alejan. Tal es así que en neurociencia vemos que los fármacos trabajan a ese nivel, interrumpiendo ese sector donde hay una liberación de neurotransmisores y que hacen que nos podamos comunicar una neurona con otra neurona y se forman redes neuronales, para lo cual se toman decisiones. Si hacemos una pregunta de ¿para qué sirve el cerebro? Mucha gente tiene claro que el corazón, por ejemplo, sirve para bombear sangre. Mucha gente tiene claro que los pulmones sirven para bombear, para bombear y exhalar oxígeno, inhalar oxígeno, que los riñones sirven para excretar orina. Pero cuando preguntamos por el cerebro, no muchos saben para qué sirve. Y el cerebro está en nuestro cuerpo porque nos dice qué cosas nos conviene y qué cosas no nos conviene. Nos equipa para sobrevivir. Todas las señales que recibe nuestro cerebro y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, lo hacemos por un sentido de supervivencia. Tal es así que al cerebro le gusta todo lo automático. Por eso que nos cuesta cuando hay cosas automáticas que se pueden hacer solas, el cerebro quiere hacer las cosas automáticamente, porque al cerebro no le gusta gastar energía. Y claro, a veces aprendemos cosas automáticas y lo hacemos automáticamente porque nos conviene, porque al cerebro le dice que nos conviene, y entonces una vez que lo aprendemos, no gastamos energía. Pero hay que tener cuidado porque hay cosas que aprendemos que son automáticas, pero que no nos conviene. Por ejemplo, si estamos con un mal manejo del estrés, con un mal manejo de la frustración, con un mal manejo emocional, eso lo podemos aprender en forma automática desde chico y lamentablemente al cerebro le cuesta romper todo eso. Es un poco lo que vamos a ver. Si el cerebro sirve para que vivamos, tener un sentido de supervivencia, decimos, bueno, ya en el año 50 el psicólogo Maslow decía que, bueno, hay una pirámide de necesidades que el cerebro va a perseguir. Primero son las necesidades básicas, las biológicas, comer, dormir, reproducirse. Eso es lo básico que primero tratamos de buscar como seres humanos. En segunda instancia tratamos de buscar seguridad, tener una casa, tener dinero, tener seguridad en nuestro trabajo, tener seguridad en nuestro grupo. Tercero, el cerebro, una vez que va supliendo estas necesidades básicas, persigue un sentido de pertenencia, pertenecer a un grupo, tener una pareja, una familia, etc. Luego llega a querer que nos reconozcan. Por eso es importante tener algún oficio, conseguir alguna profesión, trabajar con un propósito. Y por supuesto, la punta de la pirámide, que es la autorrealización, llegar a aquello que quisimos. Empezando entonces, supliendo las cosas básicas y ir creciendo en la medida de que vamos consiguiendo desde lo más básico a lo más complejo. Así se va organizando esa población de neuronas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y así vamos viviendo nuestra vida. Las neuronas, entonces, es la base fundamental de la organización cerebral. Ese botón sináptico, la sinapsis, es donde las neuronas se atraen
o se alargan o se distancian. Está comprobado que cuando uno toma una decisión, por ejemplo, si alguien quisiera estudiar un idioma, lo puede hacer durante toda su vida. Ya con tomar la decisión solamente, esas neuronas, esas redes neuronales comienzan a acercarse. Si fuese a aprender un idioma, en el área del lenguaje comienzan a acercarse esas neuronas. Pero hay que tener cuidado porque uno puede aprender toda la vida. Los estudios de neurociencias hablan de que uno puede aprender toda su vida. Pero también, si esas neuronas no se acercan, no se estimulan, porque uno no quiere, entonces las neuronas se alejan. Y el individuo que vive aislado de la sociedad, el individuo que vive aislado de su tribu, de su entorno social, puede llegar a vivir entre 5 y 10 años menos que su pronóstico de vida. Hablamos entonces del desarrollo de la corteza cerebral, cómo se va poblando y ya a los 2 años, 4 años, está súper poblado el cerebro. Fíjense una resonancia magnética funcional en los laboratorios nuestros de neurociencias, que le hicimos una resonancia magnética a una mamá con su bebé en brazos. Fíjense cómo esas áreas amarillas de la mamá, las que se ve aquí, áreas amarillas, por un mecanismo de células en espejo, se encienden también en las neuronas del bebé. Ahí, ahí y ahí. A los 40 minutos de haber nacido, ya el bebé empieza a reconocer la imagen de la madre, el latido cardíaco de la madre, el olor de la madre y el tacto de la madre. Tal es así que si nosotros cambiamos al bebé y lo ponemos con otra mujer, no se desarrollan las mismas áreas que se hubiesen desarrollado con la madre propia de ese bebé. Esto es por un mecanismo de neuronas en espejo. Fíjense en este video que dura 10 segundos reales, cómo hay un movimiento de neuronas que se acercan y que se alejan. Esto es una fotografía de un microscopio electrónico para que vean cómo las neuronas continuamente todos los días, a cualquier hora, inclusive durante la noche, se van uniendo. Fíjense cómo hay un movimiento de redes neuronales, se acercan y se alejan. Esto es real, esto es lo que sucede continuamente, ahora y esta noche. Y esto es lo que sucede en un ámbito educativo, ni hablar de que esa población neuronal se va superpoblando. ¿Por qué se van creando neuronas? Porque tenemos estímulos del medio ambiente a través de los sentidos, fundamentalmente el de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Podemos tener esas sensaciones que nos vienen desde afuera, llamadas experiencias del entorno, por los cuales prestamos atención, focalizamos en eso que nos viene de afuera, y una vez que aprendemos esos estímulos, se van a guardar por el mecanismo de la memoria a largo plazo, que son charlas muy largas y por una cuestión de tiempo no las vamos a tocar en este momento. Pero así es como vamos viviendo el del mundo exterior y vamos captando esas cosas que nos vienen desde afuera, y obviamente tenemos interoceptores, o sea, receptores propios del cuerpo que también nos va diciendo cómo se va sintiendo nuestro cuerpo. Y eso va también al mecanismo de aprendizaje. Fíjense que cuando uno va aprendiendo no va a cualquier área. Cuando oímos, esas neuronas se van creando en el área de la audición. Cuando vemos, fundamentalmente, esas imágenes que estamos viendo se van a aglutinar en la zona de atrás del cerebro, en la zona occipital. Cuando hablamos, al área del lenguaje, y cuando pensamos, va al área frontal, por ejemplo. Es decir, las neuronas se van formando redes, se van acercando de acuerdo al estímulo que vamos recibiendo desde el exterior.
El mecanismo por el cual vamos conociéndonos, vamos incorporando cosas, lo abre la curiosidad. En neurociencia se llaman ventanas de aprendizaje. La curiosidad abre las ventanas para las cuales prestamos atención. Si prestamos atención, vamos a aprender. Si aprendemos por una cuestión repetitiva, eso se va a incorporar en la memoria de cada uno de nosotros desde bebé. Y una vez que se archivó eso en la memoria, se archiva para adquirir nuevos conocimientos. Decíamos entonces que hasta los 2 años hay una superpoblación neuronal, pero entre los 4 y los 6 años existe lo que se llama la poda neuronal, la poda sináptica. ¿Por qué decrece? ¿Por qué disminuye la cantidad de neuronas? Eso se lo debemos a la educación de nuestros padres. No porque sean malos, sino porque ellos también recibieron una educación que data de una educación antigua. Y entonces, ¿por qué hay una poda neuronal? Que nos enseñan que hay cosas que son de nenes y hay cosas que son de nenas. Nos regalan pelotas a los varones y muñecas a las mujeres. Y entonces las neuronas se uno va pensando su propio mecanismo neuronal. Esto me sirve, esto no me sirve, esto es celeste, es para varones, esto es rosa, es para mujeres. Y eso es un mecanismo cultural que provoca una poda neuronal. Le damos a jugar a pelota y camioncitos a los nenes y le damos muñecas a las nenas. Y eso está probado por neurociencias que está mal, que no se debe hacer porque provoca la poda neuronal. ¿Por qué aprendemos? Decíamos porque prestamos atención, se abren ventanas de aprendizaje. Por ejemplo, aprendemos a hablar, esa ventana de aprendizaje se abre entre los 9 meses y el año y medio. Y aprendemos porque le prestamos atención, porque nos es curioso, porque imitamos, y una vez que imitamos, eso se va incorporando por repetición en el cerebro. Aprendemos a caminar porque se abre la ventana del aprendizaje entre los 9 meses y el año y medio. ¿Podríamos aprender a caminar más tarde, por ejemplo, a los 9 años, 10 años, como hay casos en el mundo? Sí, la respuesta es que sí, pero siempre va con la palabra posterior que dice es más difícil. La ventana de aprendizaje óptima para aprender a caminar es entre los 9 meses y el año y medio. Después se puede hacer, pero es más difícil. Y así sucesivamente se van abriendo ventanas de aprendizaje. Esas ventanas de aprendizaje se abren a un determinado momento de nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿uno puede entender que se abra la ventana del aprendizaje para hablar, para caminar, para entender ciertos conceptos básicos y vamos creciendo? La pregunta que yo les hago es, ¿cuándo se abren las ventanas para que alguien aprenda la puntualidad, el concepto de respeto por el otro, el concepto de responsabilidad, el concepto de autosuficiencia, el concepto de autocontrol, el concepto de impulsividad y el concepto de dominio emocional de la conducta y el lenguaje? ¿Cuándo se abren esas ventanas óptimas para aprender estos conceptos? Y medido en los laboratorios de neurociencias, por ejemplo, nosotros lo hacemos, vemos que esa ventana de aprendizaje se abre a los 3 años. O sea que si uno pretende que estas cosas se aprendan en el colegio, estamos mal. Esto se debe traer desde la escuela, desde la familia. ¿Cuándo se abren las ventanas para aprender el concepto de libertad, el concepto de dignidad, el concepto de igualdad, el concepto de nobleza, el concepto de justicia, el concepto de verdad,
el concepto de felicidad y el concepto de belleza, medido en laboratorios de neurociencias con resonancias magnéticas funcionales, con tomografías computadas, con eye tracker, con face coding, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que estas ventanas de aprendizaje se abren a los 6 años, prácticamente chicos en edad escolar. Por eso es tan importante la educación que reciban los padres, porque esto uno pretende que se aprendan en el colegio y esto se debe aprender antes de ingresar al sistema escolar. Por eso es tan importante lo que decían las doctoras Talavera, Soto y Liccioni, que todo esto se debe aprender desde el entorno familiar y posteriormente trasladarlo a las escuelas. Quiere decir que a los 6 años, de acuerdo a la guía de Montessori, sabemos que todas estas competencias, estas capacidades, están plenamente desarrolladas en los chicos. Y siguiendo el ejemplo de la población neuronal, les decía entonces que hay una primer poda neuronal a los 6 años, eso es producto de los padres, y hay una segunda poda neuronal entre los 14 y los 16 años. Y esto se lo debemos al sistema educativo, porque no incluyen en las currículas, como decían las doctoras que me precedieron, no se incluyen en las currículas estudiantiles, por ejemplo, la gestión emocional, por ejemplo, la neurooratoria, por ejemplo, el manejo de las emociones, por poner algunos ejemplos. Y sabemos que hoy en día la gestión emocional es tan importante como la inteligencia del coeficiente intelectual propiamente dicho. Yo sé de ustedes, y ustedes saben de mí, por un 5% de las cosas que yo muestro. Yo tengo, todo ser humano tiene una parte visible, una parte consciente, que tiene que ver con nuestros comportamientos, nuestras actitudes. Eso es lo que la gente ve de nosotros y nosotros lo mostramos. Pero todo eso, que conforma el 5%, está movido por un 95% de lo que tenemos adentro, en nuestra mente. Tiene que ver con nuestras habilidades, nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestros valores, nuestra identidad, nuestra misión en la vida, que la vamos mamando desde chiquitos y conforman esa parte interior que forma el carácter y el temperamento de cada uno. Cuando hablamos de carácter, tiene que ver con nuestros valores, con nuestra educación, con nuestros principios y con nuestras experiencias. Eso forma el temperamento, que unidos es el 95% de lo que una persona es. Y ese 5% que asoma, que nos conoce la gente, tiene que ver con el comportamiento, con la personalidad y con las actitudes. Por eso es tan importante que, siguiendo la línea escolar, de la de los padres y la escolar, que trabajemos en ese fondo, en ese inconsciente que forma el 95% de lo que realmente somos. Y quizás, para decirles algo provechoso, es importante que en las escuelas la neuroeducación es una charla muy, muy larga que por una cuestión de tiempo no la podemos desarrollar plenamente. Sepa que a los 6 años un chico es capaz de reconocer todas esas capacidades que hemos nombrado. ¿Para qué hacemos esto? Porque si no, si queremos pretender un cambio trabajando solamente ahí arriba del iceberg, a nivel consciente, no vamos a provocar nada. No le podemos decir a un alumno que se corte el pelo, que se siente derecho, que no hable, porque es lo que estamos viendo. Y eso es solamente el 5% de lo que un chico es. ¿Por qué no presta atención? Un chico no se lo va a explicar, porque eso es el 5%, ni siquiera él sabe por qué lo hace. Hay que trabajar en ese inconsciente. Tratar de mover el consciente sin mover el inconsciente es como tratar de mover un elefante. Bueno, por una cuestión de tiempo, quise hacerlo muy, muy temático
La neuroeducación es motivo de charlas alrededor del mundo, son charlas muy largas, cada punto se puede uno explayar muy bien en cada punto, pero por una cuestión de respeto a los demás participantes y una cuestión de tiempo, prefiero dar lugar a las preguntas y bueno, en algún momento poder explayar un poco más todos estos conceptos. Muchas gracias. A usted, doctor. Gracias por sus valiosos conocimientos, como siempre. Les comento que el doctor Gigliotti es una gran persona. La conozco desde el año 2018. Él es parte de nuestras alianzas institucionales, ya que él es el director, como lo nombré antes, del ENAD, que es Estudios para la Neurociencia Aplicada en Argentina. Él posee un laboratorio para hacer investigaciones, experimentos sobre neurociencia. Doctor, de verdad que muy agradecida. Igual tiene ponencias en nuestro congreso del CITAD, tiene artículos indexados en nuestra revista Docente 2.0 y toda esta amplia de conocimiento que él ha compartido a través de Docente 2.0 pueden ir cómodamente a nuestro canal de YouTube y ver todo este bello contenido que el doctor lo hace excelente. Gracias, doctor, por sus valiosos conocimientos. Por favor, muchas gracias. Y como ya usted conoce, tenemos preguntas, doctor. Sí. Así que vamos a hacerle la primera, doctor. La realiza Remedios Ibar. ¿Qué efecto ha tenido la no convivencia social en la educación virtual, doctor? Y la no convivencia social ha tenido un efecto devastador, sea en alumnos, en chicos y en adultos. El cerebro de cada uno de nosotros es un cerebro. Sobrevivimos como especie porque trabajamos en grupo, porque trabajamos en sociedad. Se ha visto trastornos tanto en chicos como en adultos. En chicos se ha visto fobias, ansiedades llevadas a un extremo de ataques de pánico, que antes no lo hemos visto. En chicos vemos lo que se llama la llamada imaginaria, chicos que creen que lo están por llamar y están pendientes del celular. Hay una enfermedad nueva que se llama nomofobia, que es el estar pendiente del celular. Esto se ve tanto en chicos como en adultos. En adultos ha aparecido depresiones profundas, estrés, insomnio, inclusive hasta ha habido cuadros de paranoia. Ustedes saben que en esta época de aislamiento, pero ya se veía de antes, aumentó la tasa de suicidios. Es decir, lo que ha hecho la pandemia fue catapultar ya enfermedades que veníamos previamente en gente que no tenía contacto social, y esto lo precipitó aún más. Pero yendo a los dos extremos, en los dos, tanto en chicos como en adultos, se ven enfermedades mentales extremadamente importantes. Gracias, como doctor. acabo de decir. Vamos a una siguiente interrogante. La realiza María Poveda. ¿Qué significa, doctor, cuando dice que un niño tiene las neuronas dormidas? Y si es posible que éstas se despierten nuevamente. Sí, en realidad las neuronas no están dormidas nunca. Yo siempre pongo el ejemplo de que nuestro cerebro es como cuando uno viaja en avión, los que tienen la oportunidad de viajar en avión y de noche, cuando está llegando a una ciudad y ve todas las luces prendidas. Bueno, el cerebro está todo el día prendido, así, como un avión. Siempre está prendido. Lo que uno no sabe es que está hablando una neurona con la otra. La neurona no descansa nunca. Tenemos entre 50 y 60.000 pensamientos por día. Lo que pasa es que van cruzando y van neuronas con otras neuronas, van viajando, nunca están dormidas, siempre están trabajando. Lo que sí puede pasar, y a eso se refiere la pregunta, es que si nosotros no la estimulamos, por un lado nosotros desde afuera, como docentes, como padres, como abuelos, como lo que seamos, amigos, no la estimulamos, o lo que es mejor, uno internamente la puede estimular creando
haciendo mindfulness, por ejemplo, meditando, haciendo ejercicio físico y sobre todo innovar, crear, eso es suficientemente estímulo para que la neurona se despierte. Lo que sucede es que tenemos que tener un propósito, tenemos que focalizar en algo. No podemos decir, bueno, que se despierte una neurona, pero ¿para qué? Como decían los griegos, para quien no sabe dónde va, ningún viento es favorable. Entonces, siempre hay posibilidad de despertar, siempre hay posibilidad de estimular, y los estudios de neurociencias hablan de que podemos estimular neuronas dormidas, muertas, estimulándola. Hay neuronas que se crecen todo el tiempo. Ya es un mito que la neurona que se muere no crece más, eso es un mito. Todos los días hay neuronas nuevas, y nosotros tenemos que decidir dónde las colocamos. Si no las colocamos en ningún lado, son neuronas que se alejan y dejan de cumplir la función, como hablábamos recién de la sinapsis. Gracias, doctor. Le tengo otra interrogante, doctor. Y disculpe que le agarre un poco de su tiempo. No, al contrario. La realiza Cintia Esquivel, desde México. Si el aprendizaje es un proceso de por vida, doctor, ¿qué es lo que hace que el proceso sea más complicado para los adultos? Porque, bueno, por esto que hablamos de las ventanas de aprendizaje. Cuando somos chicos hay ventanas que se van abriendo y cerrando porque tenemos un código biológico, que es el 10% de lo que hace que una ventana se abre y se cierre, como el del caminar, como el de hablar, como el de dibujar, escribir. Pero los experimentos de neurociencias hablan de que si una persona primero tiene que creer que lo puede hacer. Con el solo hecho de creer que lo puede hacer, empieza a acercar las neuronas, empieza a fabricar esa ventanita y hay que abrirla ya costando más. Pero la ventana se abre. ¿Por qué? Porque cuando nacemos hay neuronas que están en constante crecimiento, pero de adultos ya están crecidas. Entonces, tenemos que estimular para que se vayan acercando. Las neuronas ya están, hay que acercarlas. Y entonces, ese proceso de acercamiento influye en un trabajo interior. Primero, ¿qué es creer? Y segundo, ¿qué es querer? Querer. Primero, creer y segundo, querer. La gente que no hace nada, que cree que no puede, ya está perdida, porque esa neurona no se va a juntar. La gente que dice que quiere, pero no cree en sí misma, está perdida. Entonces, hay que fomentar el creer para después querer. Y no hay nada que no justifique que pueda aprender algo, sea un arte, sea música, sea un idioma, lo que quiera, un oficio, una profesión, lo que quiera. Eso es un trabajo interno de cada uno. ¿Es más difícil? Es un poco más difícil. ¿Cuesta un poco más? Sí, cuesta un poco más. Pero no es que no lo pueda hacer. Eso lo hace. Y créanme que tenemos muchísimos ejemplos de gente adulta mayor, que hasta dan clases ellas a un grupo de menor edad, por ejemplo. Gracias, doctor. Doctor, una última, porque me pareció interesante. Sí. Miriam pregunta, ¿el Alzheimer da porque las neuronas se dejan de activar? En realidad no es que dejen de activarse. El Alzheimer, como enfermedad biológica, se da por dos circunstancias. La primera es porque hay una sustancia que se llama el almidón, que se empieza a juntar como un producto tóxico en la neurona. Eso hay gente que lo sufre más y hay gente que lo sufre menos. Ahora, si la persona además es una persona solitaria, poco social, que no hace trabajo, que no juega, por ejemplo, que no tiene una actividad lúdica, que no lee, que no hace crucigramas, que no visita a sus amigos, que se aísla, entonces la va a pasar peor de la persona que sufre ese proceso biológico de acumulación de almidón,
pero por otro lado, si hace todo lo otro, se circunscribe a una pequeña parte de ese lóbulo frontal que está sufriendo el Alzheimer. Pero hay que estimular el cerebro. El cerebro es un músculo. Hay que activarlo. Y hay que activarlo porque nosotros mismos lo activamos. El cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Entonces, si no lo activamos, podemos caer en una demencia temprana, pero porque no lo usamos, como cualquier músculo de nuestro cuerpo. Lo que no usamos se atrofia. ¿Sí? Gracias, doctor. De verdad, agradecida, doctor, como siempre, por sus valiosos conocimientos. Gracias por estar el día de hoy presente. No, gracias a ustedes. Me siento muy contenta, muy feliz de volverlo a ver. Así que, doctor, lo espero en abril en el CITAD. No me diga que no. Vamos a compartir esos conocimientos que estas personas están queriendo conocer a más profundidad y usted creo que es la persona correcta, idónea para que pueda ayudar a orientar a estas personas que lo necesitan. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Estaremos ahí, Ruth. Muchas gracias. Es un gusto para mí compartir contigo estas charlas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor, le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ruth. Nuevamente, muchas gracias, padre William, por esta posibilidad. Para mí son charlas entre amigos, charlas donde aprendemos todos de todos, donde nos llevamos más cosas de las que traemos. ¿Me escuchas? Y es un gustazo estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, por haberme permitido estar, y nos encontraremos rápidamente en otro congresito. Gracias, doctor. Nos vemos en abril. Bárbaro. Nos vemos en abril. Hasta luego.